que hacemos de noche. Traer a ponentes, a amigos de la cooperativa, pues para que nos de sus conocimientos, que compartan sobre todo también lo que es su sabiduría, ¿no? A veces cuando llega ya estos días, cuando me junto con Manolo, que es Manolo Valero, que me ayuda siempre bueno, que él también participa en primera persona en las jornadas técnicas, siempre pensamos a quién traemos, porque es que en 17 años ya han pasado por todo, desde técnicas de cultivo, de una cosa, de otra. Y la verdad que, bueno, pues siempre encuentras por ahí poco a poco gente en el camino que va viendo que las experiencias son curiosas, que son interesantes y que, bueno, el día a día, y muchas veces ya no nos preocupamos, sino de que a lo largo del año nos van llegando eso, gente cercana que de una manera o de otra coincidimos, ¿no? Es el caso que nos trae aquí hoy y mañana, ¿no? Son unas jornadas que en que ponen Olivar Ecológico vienen motivadas también porque esta formación también viene dentro de un programa que participa lo que es el Ministerio, lo hacemos a través de Ecovalia, de lo que es el CAE, ¿no? El CAE es el que un poco organiza con nosotros. Nada de horario de las 7, que nosotros normalmente siempre nos juntamos a las 8, pero nos obligaban de que antes de las 10 pues no puede terminar, entonces tienen que ser 3 horas, y antes de las 10 pues tienen que ser las 7, ¿no? Por eso un poquito intentar alargar. Yo creo que a lo largo de la tarde pues se irán incorporando más personas. Y bueno, pues gracias obviamente a Ecovalia, que es la que un poquito a través de la que podemos hacer este programa de formación, a través del Ministerio. Y bueno, gracias sobre todo a vosotros los asistentes por estar aquí. En esta jornada a los ponentes se las daremos cuando terminen de sus ponencias. En este año, pues la verdad que han sido muchas las cositas que nos han unido, ¿no? Mónica González, que va a venir a continuación, es una deuda pendiente porque el año estaba prevista para el año pasado, pero el año pasado pues por problemas que surgen, pues no pudo acompañarnos y lo teníamos en la recámara, ¿no? Queríamos que viniese aquí, que estuviese con nosotros, que nos explicase todas las cosas que hacen por allí también un poquito, que allí en su centro de trabajo, en el Centro Experimental de Las Palmerillas, en el Ejido. Y bueno, pues era ya, digamos, que estaba apuntada desde el año pasado. Jordi Pedros, que lo tendremos a continuación, lo conocí este verano, y bueno, ya cuando lo presente ya hablaré de él. Es un encanto de personas, de la Asociación Dulce Revolución, unas personas que están haciendo un trabajo magnífico en pos de lo que es las plantas medicinales, incluso con la stevia, que han trabajado mucho por defender lo que es la legalización en España. Y también fueron encuentros las personas que nos vamos a encontrar mañana, que fue con Paco Lorenzo, fue a través del libro de las Molinas que presentamos a lo largo de este año. Si recuerdan, porque tuvo un exitazo que en una semana nos quedamos prácticamente sin el libro, se quedaron en todas las papelerías, en aquel libro que hablábamos de las Molinas de la Sierra. Es una persona que trabaja en patrimonio y que nos encontramos, me llamó, se nos dijo: Antonio, quiero ese libro, habla muy bien, y él me mandó su libro. Oye, que yo me dedico a patrimonio, ¿por qué no entra con nosotros, no? Creo que también será bastante interesante. Y terminará mañana por Manuel Pajarón, bueno, lo conocemos todos, ya lo histórico en el tema del olivar ecológico, y nos hablará también sobre un tema un poquito más candente, que es el olivar ecológico, olivar de sierra en parque natural. Al parque natural lo que es el olivar de sierra, y creo que es bueno desde una persona que lo vivió en primerísima persona, porque era jefe de la OCA, de la Oficina Comarcal Agraria de Riendas de Segura, una persona que allí en parque natural prácticamente el 80% de los olivareros, y tenía que navegar pues con medio ambiente, con agricultura, y incluso era miembro, creo que del parque de la Junta de Gobierno del Parque Natural. La persona pega a los olivareros, pegado a los agricultores, y que yo creo que va a tener un conocimiento muy claro de lo que nos puede suponer, ¿no? Y con eso pues era un poquito la jornada que queríamos plantear para esta ocasión. Desde la humildad, que un poquito pues queremos, desde la olivarera ortodoxa, con los recursos que tenemos, pues bueno, y abierto, por supuesto, a todas las personas que quieran venir. Entramos ya de lleno en la jornada, en la ponencia de hoy. Mónica González pues trabaja en la planta experimental de las Palmerillas, la estación experimental de la Palmerilla en el Ejido, ¿no? Cuando estuve visitándolo es curioso como
cómo cambian un poco las cosas, ¿no? El ejido es lo opuesto a lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, invernadero intensivo, agricultura forzada, súper intensivo, 2 o 3 cosechas todos los años. Nosotros todo lo contrario, extensivo en el tema de que un olivar de montaña con unas condiciones totalmente distintas, sin poder, ojalá pudiese, bueno, ojalá, si nos diese la llave del grifo no creo que nunca, ¿no? Pero las condiciones que estamos muy condicionados por las condiciones climáticas, pero sin embargo todo el tema de control de insectos que nos va a permitir cómo lo que llevamos haciendo en nuestra sierra, cómo lo que nos llevamos haciendo del control biológico que hacemos aquí, entre comillas, sin hacer nada, pero haciendo mucho por la conservación del entorno, como también en esos sistemas ya lo están incorporando, ¿no? Es curioso como hace años veías que un invernadero lo arrasaban todo alrededor y ahora ya no se ve un invernadero sin que no tenga su planta alrededor, ¿no? Pues para que vayan los insectos beneficiosos. En esas cosas pues nosotros ya estamos más que pasados ya hace mucho tiempo, ¿no? Y es curioso que esas cosas las ves, ¿no? Desde un punto de vista ya más científico, ¿sabes? De un conocimiento más amplio, pues lo que hoy Mónica pues nos va a contar un poco su experiencia. Así que Mónica, bienvenida aquí a Nuestras Noches, bienvenida aquí a Portugal, y bueno, estamos a la escucha de... Muchas gracias por invitarme. Como ha dicho él, es una deuda pendiente que yo también tenía. Venir aquí, os lo agradezco infinito porque... Gracias. Porque la verdad que es un placer venir a Córdoba, donde yo me formé, a dar una charla. Espero que sea de vuestro interés y aunque algunas de las cosas que os voy a contar os pillan un poco lejos, yo creo que esto del control biológico por conservación es algo que es transversal y debe de afectar a cualquier sistema de cultivo. Allí es mucho más novedoso que aquí, como ha explicado Juan Antonio, porque el sistema está muchísimo más organizado y es un sistema completamente diferente. Si allí la idea ha calado, pues yo creo que en cualquier sistema cultivo. Bueno, es un hecho que el control biológico se ve negativamente afectado por el aislamiento y la pérdida de hábitats naturales. La simplificación del paisaje, ya sea por hectáreas y hectáreas de plástico, tanto como por hectáreas y hectáreas de olivar, lo que supone es una simplificación tal que reduce tanto la biodiversidad que queda poco espacio para que los enemigos naturales encuentren los recursos que necesitan, ya que el cultivo, una sola especie, no es capaz de aportarle todo lo que la fauna auxiliar en un momento dado puede necesitar. Es decir, que cualquier sistema agrario simplifica mucho las redes tróficas que hay. Y está claro que esta pérdida de biodiversidad es la principal causa del problema de las plagas en la agricultura, entre otras muchas, como los tratamientos y demás, pero simplemente la reducción de la biodiversidad ya está afectando a la diversidad de fauna que pueda controlar o regular las poblaciones de insectos fitófagos. De ahí que la conservación y restauración de la biodiversidad sea en sí misma un reto, y de hecho Europa está trabajando ya desde hace muchas décadas en conservar la biodiversidad y que la agricultura de alguna manera tenga una participación activa en esta conservación de la biodiversidad. La biodiversidad en sí misma refuerza las funciones del ecosistema, provee servicios que pueden contribuir a un menor uso de input. Diversos trabajos científicos han demostrado que la diversificación del agroecosistema contribuye a lograr una mayor intensificación ecológica. ¿Y qué es esto de la intensificación ecológica? Pues es un nuevo concepto que se viene forjando desde hace unos cuantos años y lo que trata es de incrementar la productividad de los cultivos con un menor uso de input y respetando el medio ambiente. Es decir, el objetivo es maximizar los procesos ecológicos para aumentar la rentabilidad del cultivo.
Es algo parecido a lo que es la agricultura ecológica, solo que en este nuevo concepto se tiene en cuenta la parte de la rentabilidad. La intensificación ecológica lo que trata es de lograr potenciar las relaciones, por ejemplo, antagonistas que se establecen entre las plagas de nuestros cultivos y de sus enemigos naturales a través del control biológico. O también trata de potenciar las relaciones mutualistas que se pueden establecer entre, por ejemplo, las micorrizas, las rizobacterias con las raíces de nuestros cultivos, y lo que hace es mejorar y facilitar la nutrición de las plantas. Todo este tipo de relaciones que se pueden establecer lo que ayudan es a reducir la cantidad de input que necesitamos en nuestra agricultura. A través del control biológico podemos reducir el uso de fitosanitarios para el control de los insectos que nos causan daños, y a través de estas relaciones de facilitación podemos reducir tanto el uso de fertilizantes minerales como los impactos que produce una lixiviación de nutrientes, la eutrofización. Todo este tipo de relaciones al final lo que ayuda es a tener una agricultura mucho más sostenible y a preservar el medio ambiente, que poco a poco lo estamos alterando. Hasta hace muy poco, no tanto, hemos estado cultivando de espaldas a la naturaleza. Nuestra actividad agrícola creíamos que la íbamos a conseguir hacer mucho mejor y con más rendimiento solamente fijándonos en la química, tanto para nutrir las plantas como para acabar con las plagas, y nos hemos dado cuenta de que no hemos conseguido lo que nos esperábamos. De hecho, el porcentaje de pérdidas causadas por plagas se ha mantenido desde hace 100 y pico años en un 30%. Un 30% de 10 es una cosa, pero un 30% de 100 son muchas pérdidas. Entonces, lo que no podemos olvidar son estos servicios ecosistémicos gratuitos que nos ofrece la naturaleza, y el que ahora mismo nos ocupa es la regulación de las poblaciones de insectos fitófagos. Las infraestructuras ecológicas, esta palabra tan artificial quizás, son las herramientas más importantes que tenemos para aprovechar estos servicios de los ecosistemas. El éxito en el control biológico por conservación está relacionado tanto con la disponibilidad como la calidad de estas infraestructuras dentro y fuera de la explotación. Infraestructuras ecológicas son cualquier infraestructura que nos sirva para conservar y mantener cerca de nuestros cultivos a los enemigos naturales. Ya pueden ser corredores verdes, corredores florales, setos de vegetación, montoneras de piedras. Aquí tenéis un hotel de insectos, las cajas nido para murciélagos, cajas nidos para pájaros insectívoros. El tema de los murciélagos es muy curioso porque son animales insectívoros a tope y cada noche comen cientos y cientos de insectos. De hecho, en el Valle del Ebro llevan a cabo ensayos y proyectos para potenciar la presencia de murciélagos, poniéndoles cajas nido para controlar una plaga muy importante del cultivo del arroz. Y es que no nos damos cuenta de que nos trabajan gratis. Cualquier cosa que sirva para conservar enemigos naturales, ya sean artrópodos, reptiles, pájaros o mamíferos, son infraestructuras ecológicas. La IOBC, que es un organismo internacional que maneja los problemas de plagas y el control biológico, estima que la extensión óptima de áreas naturales para mantener una adecuada diversidad en el entorno sería del 15%. Y que la superficie mínima de una explotación agraria dedicada a infraestructuras ecológicas debería estar en torno al 5%. Pero biodiversidad no es sinónimo de control biológico, eso también hay que tenerlo claro. Aquí en esta figura se representan dos esquemas en donde hay diversidad en los dos
Aquí tenemos el cultivo, estos serían los artrópodos, insectos que se alimentan de ese cultivo, y aquí arriba los enemigos naturales. En esta situación tenemos un control efectivo de los fitófagos porque en el grupo funcional de los depredadores o parasitoides, en el tercer nivel trófico, cada grupo está controlando a una plaga, a un fitófago, y finalmente tenemos un efecto positivo. Pero en la situación de al lado tenemos la misma biodiversidad, sin embargo las relaciones tróficas hacen que al final haya un efecto negativo porque hay mucha predación intragremial. Aquí hay mucha biodiversidad, pero entre ellos están comiendo y están reduciendo su efecto sobre los insectos fitófagos que al final nos comen el cultivo. Por tanto, control biológico y biodiversidad no son lo mismo. Lo que tenemos que buscar es una biodiversidad funcional. Es difícil, hay que estudiar las redes tróficas y ver qué diversidad tenemos que introducir si lo que queremos es potenciar la presencia de enemigos naturales. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que no todas las plantas son atractivas para conservar enemigos naturales de las plagas. Algunas plantas son muy atractivas para los fitófagos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que insecto fitófago tampoco es sinónimo de plaga. El concepto plaga, todos lo tenemos muy claro, es algo antropocéntrico. Una plaga es cualquier cosa que nos causa un daño económico a nosotros. Pero hay muchos insectos que comen plantas y no llegan a causarnos daño, por tanto no son plagas. Sin embargo, sirven de alimento para soportar enemigos naturales, de los que sí que pueden causarnos daño. En cualquier momento me podéis interrumpir y hacer una pregunta, ¿vale? Cuando queráis. Para conservar insectos beneficiosos dentro de nuestro o cerca de nuestro ecosistema, lo que tenemos que proveerles son los recursos que ellos necesitan para vivir. El primero de ellos es refugio. Necesitan un lugar donde estar, donde reproducirse, donde aparearse. Entonces, para establecer setos deberíamos de buscar, por ejemplo, uno de los criterios son buscar plantas que ofrezcan refugio a los enemigos naturales. Hay muchas especies de plantas que tienen unas estructuras conocidas como domacios. Domacio es una palabra que viene del latín domus, que es casa. Algunas plantas invierten recursos en ofrecer este tipo de estructuras que ocupan los enemigos naturales de sus plagas. Son casitas que siempre están ocupadas por ácaros fitófagos, que son depredadores, y estas plantas les interesa invertir son relaciones mutualistas que establecen estas plantas con enemigos naturales para que las protejan. Es decir, invierto en esto porque me interesa tener a alguien que me defienda de mis plagas. Hay muchas familias de plantas conocidas que tienen domacios, por ejemplo las rubiáceas, las lauráceas, las fagáceas, en fin, hay una serie de familias donde podemos encontrarlas. En el caso nuestro, en los invernaderos de Almería, uno de nuestros cultivos más importantes, el pimiento, nosotros podemos hacer control biológico muy fácilmente porque precisamente el pimiento tiene domacios. Le ofrece una casita a los ácaros fitoseidos, que son el principal organismo de control biológico que se emplea para controlar las poblaciones de mosca blanca. Entonces, el pimiento es un paraíso para estos ácaros depredadores porque le ofrece este refugio. Otras plantas, hay muchos tipos de domacios. Este es el tipo de domacio que tiene el pimiento. Son estos pelitos, están estratégicamente puestos y ahí se meten los ácaros a ovipositar y se pueden defender de sus propios depredadores. Algunas plantas en sus domacios también los pelillos estos ofrecen alimento en un momento dado, con lo cual este tipo de enemigos naturales son capaces de resistir en esta planta y mantenerse por más tiempo. Está comprobado científicamente que no suelen ser ocupados por ácaros plaga, ni por la araña roja, ni por ningún otro tipo de ácaro que no sean fitoseidos.
Es muy curioso. Otro recurso que necesitan los enemigos naturales para quedarse cerca de un cultivo es tener presa o huésped alternativo, porque no siempre el cultivo es capaz de ofrecerle este recurso. Es muy conocido la relación que existe entre la adelfa o el baladre, que le dicen por el Levante, con un pulgón específico de la adelfa, que es capaz de mantener poblaciones muy altas de depredadores y parasitoides de pulgones. Esto sería como una superplanta búnker, una biofábrica de parasitoides que en un momento dado son capaces de trasladarse a nuestro cultivo a parasitar los pulgones que sí nos están causando daños. Allí en Almería igualmente, para mantener enemigos naturales de pulgón, tanto parasitoides como depredadores, utilizamos cereales, que las llamamos plantas búnker, en las que lo que estamos es criando un pulgón específico del cereal que no va a pasar a nuestro cultivo y sobre el que se están criando depredadores y parasitoides de pulgón, que en un momento dado pueden colonizar nuestro cultivo en el caso de tener un ataque. Pues la adelfa es un ejemplo clarísimo de una planta que ofrece una presa alternativa. Hay muchísimas, porque los pulgones hay gran diversidad de pulgones y la mayor parte de ellos no son plaga, son muy específicos de su planta nutricia. Lo que pasa es que hay 8 o 10 especies que sí son muy polífagas y nos causan muchos problemas en muchos tipos de cultivos. Bueno, pues la adelfa sería un ejemplo de una gran planta búnker. Otro recurso que necesitan, aparte de presa o huésped alternativo, es alimento que les ofrecen las plantas, porque hay muchos grupos funcionales, por ejemplo los neurópteros o los parasitoides, que son sus larvas las que ejercen un control depredando la plaga, pero el adulto necesita alimentarse de la planta porque necesita néctar, necesita polen o necesita fluidos. Entonces lo que tenemos que ofrecer o tener en cuenta son plantas que sean capaces de darles este néctar, este polen a estos artrópodos. También se puede ofrecer este alimento de forma indirecta. Por ejemplo, los pulgones, hablando del Nereus oleander, del pulgón específico de la adelfa, expulsan una melaza que muchos parasitoides son capaces de aprovechar ese azúcar para sobrevivir. Pues eso es una forma de alimento indirecto. Entonces, cuando vamos a establecer un seto, pues debemos buscar plantas productoras de polen. Se conocen que las crucíferas, las cistáceas, las oleáceas, las compuestas son plantas que producen gran cantidad de polen, y estas plantas son muy atractivas para atraer neurópteros. La mayor parte de los neurópteros en su fase larvaria son depredadores. Ya podemos tener coleopterígidos, crisópidos, rafídeos, todos esos neurópteros necesitan el polen para reproducirse, para ser más longevos y más fecundos. También tenemos que tener en cuenta plantas productoras de néctar. En esto los manuales de apicultura son muy útiles, porque a los apicultores les interesan mucho las plantas que producen gran cantidad de néctar. Y es conocido que tanto las labiadas, las borragináceas, las escrofulariáceas, ericáceas, fabáceas producen gran cantidad de néctar. Pero no solamente es importante que produzcan néctar, sino que este néctar sea accesible. Entonces debemos de buscar plantas que tengan flores muy accesibles, como esta, que prácticamente es como una pista de aterrizaje, en donde tenemos todos los nectarios muy expuestos. Aquí vemos cómo a los parasitoides les puede costar más o menos trabajo acceder a los nectarios de una flor en función de la forma de la flor. Algunas plantas son muy específicas de sus polinizadores. Entonces, lo que tenemos que buscar son plantas que tengan flores muy chiquititas y muy accesibles y que ofrezcan recursos, néctar, a cualquier insecto que a nosotros nos interese tener, a los enemigos naturales. Entonces, en este sentido, tanto las umbelíferas como las euforbiáceas son muy interesantes para atraer fauna auxiliar. De hecho, en los manuales de agricultura ecológica o de control biológico siempre se cita
el hinojo como una planta ejemplo, es una umbelífera porque tiene muchísima fauna auxiliar, y es porque son verdaderas gasolineras para estos bichos. La zanahoria igualmente, la zanahoria silvestre o en este caso la euforbia. Pero aquí las reinas son las plantas que producen néctar extrafloral, es decir, que tienen nectarios extraflorales. ¿Por qué? Porque están ofreciendo este recurso a lo largo de todo el año sin necesidad de que la planta esté en flor. Los nectarios extraflorales, al igual que los domáceos, son estructuras que algunas plantas desarrollan para mantener junto a ellas a sus defensores de las plagas. En este caso, el ricino, o por ejemplo, muchas plantas del género Prunus, tienen sus domáceos en las que están produciendo néctar para tener cerca a especies de hormigas que las protegen son hormigas depredadoras y las protegen de sus plagas. Entonces, pues aquellas plantas que se conoce que tienen nectarios extraflorales siempre son muy bienvenidas. Nosotros, y no solo nosotros, está comprobado que científicamente por muchos grupos de investigación que las plantas autóctonas son las ideales para conformar setos, por muchísimos motivos. El primero es porque son mucho más viables en el entorno, suelen estar muy bien adaptadas a las condiciones de suelo y clima que tenemos, y además son de mucho más fácil manejo. En algunas zonas de Europa, pues para establecer infraestructuras ecológicas se habla de poner márgenes de flores y hablan de muchas flores, pero cuando, por ejemplo, vas a trabajar en una zona como la mía, donde yo estoy, que es el sudeste árido, pues ese tipo de infraestructuras ecológicas no tiene mucho sentido. Tenemos que buscar nuestra flora autóctona, que es la que está realmente adaptada a esas condiciones tan duras de suelo, de calor, de sequía. Porque el uso de este tipo de plantas además nos ayuda a conservar hábitat y su biodiversidad, que realmente están retrocediendo en todas las zonas, los hábitats naturales. Entonces el uso de planta autóctona siempre va a tener esa doble función. Y porque aparte está comprobado que las plantas autóctonas son mucho menos susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, que la mayor parte de ellas son exóticas, nos vienen de fuera. Entonces, las plantas autóctonas normalmente no suelen ser reservorio ni de plagas exóticas ni de enfermedades. Nosotros proponemos el uso de arbustos, principalmente, nanofanerófitos de no más de 2 metros, porque primero que es la máxima expresión de nuestra flora. En el sudeste español, y no me refiero solo a Almería, estamos en un punto caliente, bueno, el sudeste y el arco mediterráneo. Yo me estoy centrando en la parte donde vivimos, pero es el arco mediterráneo, es un punto caliente de biodiversidad por estas condiciones climáticas tan severas. Tenemos una gran diversidad, sobre todo de arbustos, que es la máxima expresión de nuestra flora. Hay árboles muy interesantes, pero requieren muchísimo más espacio para establecerse. Lo mismo ocurre en el olivar que entre invernaderos. Tú lo que quieres es tener tu cultivo, y poner árboles pues siempre te está quitando sitio. Y por otra parte, las plantas herbáceas suelen tener un manejo más complejo. Nosotros, cuando proponemos el establecimiento de setos, lo que no queremos es que el agricultor tenga más trabajo del que ya tiene. Y ya me da igual que sea un invernadero, que sea un olivar o que estés cultivando almendro. Que sean plantas que no den mucho más trabajo. Entonces, el manejo de los arbustos siempre es más sencillo. Hay que proporcionar recursos todo el año, recursos alimenticios. Por lo tanto, cuando estemos buscando plantas para establecer un seto, debemos proveer una cascada de flores, es decir, buscar especies que florezcan de forma secuencial para que haya recursos a lo largo de todo el año. Y en nuestra zona, tanto aquí como allí, lo difícil no es pasar el invierno, lo difícil es pasar el verano. Entonces,
Aquellas plantas que florecen en verano son muy, muy interesantes. En primavera hay mucho que comer, mucha comida, muchas flores. Y en la zona de Almería ahora es cuando tenemos una explosión de flores. A partir de octubre, septiembre-octubre, con las lluvias, las pocas que suelen caer, que caen en esta época, es la época donde hay mucha más vida. Por eso hay que buscar plantas que sean capaces de florecer en verano. Y las hay y muchas. Otro criterio muy importante, sobre todo en aquella zona, es que las plantas que utilicemos no sean reservorios de ninguno de los virus que afectan a los cultivos. Allí principalmente los cultivos hortícolas, pero esto es igual para cualquier cultivo. Nosotras ahora lo contaré a continuación, el proyecto que hemos tenido, pues hemos estudiado si estas plantas que proponemos son o no son reservorios de los virus que más nos afectan a los cultivos de invernadero. Entonces, es una cosa muy importante a tener en cuenta. Bueno, como os decía, durante 3 años hemos tenido un proyecto Recupera, financiado por fondos FEDER europeos, titulado Nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia del control biológico de plagas en áreas de invernadero. El objetivo de este proyecto era hacer un manejo adecuado del hábitat y establecer setos entre los invernaderos para evitar la migración de los enemigos naturales autóctonos. Como os podéis imaginar, la zona del ejido es un sitio muy feo para que cualquier bicho pueda vivir, porque hay plástico y durante muchos años la consigna era que alrededor del invernadero no hubiera nada, que estuviera todo cementado, más bien como si fuera un quirófano de un hospital, y la verdad que es que nos hemos equivocado de pleno. La idea de este proyecto es, para evitar la migración de las plagas de un invernadero a otro, que lo hacen a pesar del plástico, establecer setos a modo de barrera fitosanitaria, no tanto con la intención de que se metan dentro del invernadero, sino que más bien actúen como reduciendo la presión de plagas. Dentro del invernadero el manejo del cultivo es tan intensivo que campaña tras campaña hay que hacer control biológico. Esto ahora en Almería es posible porque desde 2007 se hace control biológico dentro de los invernaderos, y campaña a campaña se sueltan auxiliares que hacen, no es el único, es gestión integrada, no es la única herramienta que hay, pero sí es la principal. Ahora que se hace un uso más racional de los fitosanitarios, nuestra propuesta es hacer también un control biológico fuera, con la idea de reducir un poquito la libre dispersión de las plagas. Es como un pasito más. La idea es que sirvan eso, pues de barrera fitosanitaria, y que también contribuyan a mejorar un poquito el paisaje, que tenemos muy mala fama, aunque es verdad, el entorno es muy feo, dentro se hacen las cosas muy bien, pero por fuera pues podemos mejorar un poquito el paisaje y recuperar un hábitat que está prácticamente extinto, que son las sardineras, que son los bosquetes primigenios que había en la zona del ejido antes del establecimiento de los invernaderos, y que es un hábitat que solamente se puede encontrar ahí. Son los artos. Son comunidades vegetales que están principalmente compuestas por una especie, Maitenus senegalensis, que solamente aparece en África, en el norte de África, y en la parte del ejido y un poquito más. Entonces, pues bueno, recuperar un poquito este hábitat y todas las especies asociadas al Maitenus, pues es también algo que hay que tener en cuenta, y más teniendo en cuenta que Europa está pidiendo que preservemos la biodiversidad. En este proyecto, con estos criterios que os he contado antes, y con alguno más, como por ejemplo la disponibilidad comercial de las especies arbustivas que íbamos a emplear, hicimos una evaluación de 70 matorrales autóctonos, y
Con este análisis multicriterio, teniendo en cuenta todo esto que os he dicho, seleccionamos 28 especies pertenecientes a 17 familias botánicas, que son las que mejor cumplían todos estos requisitos. Aquí tenéis pues una foto de las flores de cada una de ellas. Estas 28 especies las establecimos allí en la estación experimental donde yo trabajo, en un bancal, en un bosque isla que tiene el diseño que ahí veis. Cada punto y cada color corresponde a una de las especies. Y lo que intentamos fue imitar una mancha de monte, por lo cual asociamos las especies tal cual ellas se asocian en la naturaleza. Este diseño nos lo hizo la responsable del Jardín Botánico de Rodalquilar. Una vez las plantas alcanzaron su tamaño final, no todas ellas, este bosque isla se estableció a finales de 2010. Y en 2012, cuando la mayor parte de ellas tenían su tamaño final, no todas porque un lentisco crece muy lento y una coscoja también, procedimos al estudio de los artrópodos asociados a cada especie de planta, haciendo muestreos con una sopladora entomológica planta a planta. Son muestreos que no te van a dar una idea del total de los bichos que se asocian a cada planta, porque no somos capaces de muestrear insectos de gran tamaño o por ejemplo, la artropodofauna del suelo, pero sí que te da una idea de qué bichitos pequeñitos se asocian a la parte aérea de la planta, ¿vale? También procedimos al estudio de la fenología de la floración de cada especie para poder saber en cada momento qué recurso le estaba ofreciendo las plantas a los bichos que íbamos a encontrar. Y todo esto, o sea, todas estas muestras que recogimos eran un total, bueno, los muestreos se hicieron una vez al mes y planta a planta. En cada muestreo recogíamos cerca de 480 calcetines. Esos calcetines se limpiaban en el laboratorio, muestra a muestra, para extraer los bichos y poderles poner nombre y apellidos. Algunos son muy fáciles de clasificar porque son todos depredadores o son todos fitófagos. Otros, por ejemplo, como las chinches, pues ya son más difíciles. Hay que llegar casi a nivel de familia para entender cuál es su papel, si son depredadores o si son zoofitófagos, en fin, para entender qué están haciendo en esa planta. Esto nos llevó muchísimo tiempo. Me encanta poner esta fotografía. Esto fue un vuelo que hizo un dron hace un par de años por allí por las Palmerillas, y me encontré esta foto y me quedé muerta, porque si veis aquí, ese es el bosque isla, y me encanta ver que ese diseño que hicimos pintando en el suelo, poniendo planta a planta, se reprodujo súper fielmente en el campo. Una vez que las plantas han tenido su tamaño, vamos, me encantó verlo desde el cielo, porque realmente es igual que si os acordáis del croquis que os he enseñado antes. Y también me gusta para que os hagáis una idea de dónde está este bosque isla y que está rodeado por invernaderos. Esta es una imagen de cómo estaba el bosque isla en ese momento. Ahora han pasado ya 5 años más y ya no tiene nada que ver. Ahora esto es una mancha de monte. Os invito, si pasáis por Almería, a hacernos una visita y que visitéis el bosque isla. Pero este es el aspecto que tenían las plantas cuando hicimos los muestreos. Los muestreos, como os he dicho, se realizaron a los 2 años de haber establecido el bosque isla. Y sorprende que, aun estando rodeados de invernadero, fuéramos capaces de encontrar más de 45.000 artrópodos en el total de las muestras a lo largo de un año. A mí me ha sorprendido muchísimo. Ahí en el quesito podéis ver la distribución de grupos funcionales. Y es una red trófica de libro. Lo que más hay son fitófagos y lo que es como una pirámide, como los documentales de la 2. Los fitófagos son las gacelas
Y los depredadores y parasitoides pues son los leones que se comen a las gacelas. Como es normal, pues hay muchos más fitófagos que enemigos naturales. Es una red trófica de libro. Si nos fijamos en los fitófagos presentes, como no podía ser de otra manera, lo más abundante era el trip. El trip es Franquinella occidental, es una de las principales plagas que nos afectan allí a los cultivos de invernadero. Se llama el trip de las flores porque está donde hay una flor. Y evidentemente, estando rodeados por invernaderos, pues lo más abundante fue, en cuanto a fitófagos, el trip de las flores. Igualmente, Bemisia tabaci, la mosca blanca, es otra de las principales plagas que tenemos en los cultivos, y aunque mucho menos abundante que el trip, también había bastante presencia. Pero aparte encontramos chinches fitófagas, algunas mariposas, ocópteros, en fin, y ácaros plaga, aunque el sistema de muestreo no era el más adecuado para muestrear las plagas. Sorprendentemente, encontramos mucha variedad de enemigos naturales. Encontramos principalmente arañas, son las más abundantes, pero también muchas chinches depredadoras, muchos trip depredadores, mariquitas, cocinélidos, escarabajos depredadores. Los neurópteros son difíciles de pillar, por eso no es que no sean abundantes, son muy abundantes. Lo que pasa es que el sistema de muestreo no era el más adecuado, entonces parece que hay menos, pero bueno, a pesar de que el sistema no era el más adecuado, aparecieron muchos neurópteros. Y mosquitos cecidómidos. Allí en Almería hay dos especies de mosquitos cecidómidos que nos ayudan a controlar plagas. Uno ayuda a controlar la araña roja, la Celtiella carisuga, y otro nos ayuda a controlar los pulgones, que son el Aphidoletes afidimiza. Además, ahí en la diapositiva anterior os he mostrado depredadores. En esta os muestro la diversidad de himenópteros parasitoides que encontramos, hasta 22 familias. A mí me parece increíble que en un sitio donde solo hay invernaderos y donde se supone que solo hay plaga, encontráramos 22 familias diferentes de himenópteros parasitoides. Y las más abundantes se corresponden a aquellas familias que nosotros, o sea, que los enemigos naturales que introducimos en los invernaderos para el control de plagas empleamos, como son los sulófidos, esceliónidos, bracónidos, en fin, increíble. Si veis la abundancia, hasta 700 individuos de algunos parasitoides. A mí me parece mucha gente. Una de las cosas que nos preocupaba por el quesito que os enseñé de la presencia de tri, de mosca blanca, que son nuestras principales plagas, era un poco pensar si estábamos criando mosca blanca y tri para meter dentro de los invernaderos o no. Eso sí nos preocupaba. Pensamos, a ver si vamos a estar estableciendo setos y al final va a ser para tener más plaga. Entonces lo que hicimos fue dibujar la dinámica poblacional tanto de la mosca blanca como del tri y ver si se correspondía o no con la dinámica, o sea, dentro del invernadero y fuera, para ver si se correspondía. No sé si me he explicado, que me parece que me he hecho un lío. Hemos dibujado en esta gráfica la dinámica poblacional de esta plaga dentro del invernadero, y en verde es la dinámica poblacional de la misma plaga en nuestras plantas, y como podéis ver son prácticamente iguales, lo cual nos da tranquilidad, porque donde se produce el pico poblacional dentro del invernadero también se produce fuera. Si este pico poblacional que tenemos en nuestras plantas se diera en otro momento, podría significar que estamos exportando mosca blanca dentro del invernadero, pero no es así, ¿vale? Esto mismo ocurre con la dinámica poblacional del tri. Es mucho más abundante dentro, pero aparte los picos poblacionales se dan a la misma vez, dentro y fuera, con lo cual nos queda la tranquilidad de que no estamos criando plaga, o sea, nuestras plantas no son un reservorio donde permanece la plaga cuando no hay cultivo y que luego se van a meter, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Vale.
En la figura de arriba he representado, bueno, aquí estos son las iniciales de las plantas que tenemos en el jardín. Toda esta información la podéis consultar en una ficha de transferencia que está publicada en la página web de la estación experimental. Si tenéis interés, os puedo, bueno, venía el enlace en la diapositiva anterior, os lo puedo facilitar. Pero bueno, aquí hemos representado en esta figura las poblaciones de mosca blanca en las plantas. Y como la línea roja es la media de población, hemos visto que hay plantas que le gustan mucho a la mosca blanca. Estas son el tomillo vulgar, el oroval y la bocha blanca, ¿vale? Hemos visto que estas plantas pues tienen poblaciones más altas de mosca blanca. Aquí abajo he representado la presencia de dos enemigos naturales, un depredador, el nesi, que es muy conocido allí en Almería, todos los agricultores lo conocen porque es el enemigo natural que se utiliza en tomate, es un depredador generalista, y el Eretmocerus es un parasitoide, ¿vale? Y hemos visto que en aquellas plantas donde hay mosca blanca también hay muchos enemigos naturales de la mosca blanca, es decir, donde hay mucho que comer va mucha gente. Sin embargo, hay aquí una planta que, sin tener mucha mosca blanca, este es el durillo, el Viburnum tinus, pues se significa porque tiene también muchos depredadores de mosca blanca. También es verdad que es que Nessie no solo come mosca blanca, ahí está buscando otro recurso. Esta planta pues es muy interesante. Lo mismo hicimos con el tri. Como veis, las poblaciones de tri no tienen nada que ver con las poblaciones de mosca blanca. La mosca blanca es mucho más específica de la planta nutricia en la que se alimenta. El tri va a las flores. Allá donde haya una planta en flor nos vamos a encontrar un tri de las flores y sus poblaciones son mucho más elevadas. Entonces establecimos así un umbral de 50 individuos, un poco para clasificar las plantas, y vimos que hay algunas que generalmente tienen una floración muy profusa y normalmente de color amarillo, que les gusta mucho al tri de las flores. E igualmente, como con la mosca blanca, escogimos dos enemigos naturales, un depredador, en este caso el Orius, que es un depredador específico de tri, le dicen también el chinche de las flores, y Ceranisus, que es un parasitoide de tri. Y hemos comprobado que sí, que las plantas que tienen, bueno, no os he dicho qué plantas son, la bocha blanca, la genista umbelata, que allí le decimos bolina, y el romero, le gustan mucho al tri, pero también le gustan mucho a los enemigos naturales del tri. Sin embargo, se significan dos plantas también, el tomillo vulgar y la olivarda, o la Ditrichia viscosa, la olivarda, altabarda, no sé cómo le llamáis por aquí, porque también soportan poblaciones muy altas de Orius y de Ceranisus. ¿Vale? Clasificamos las plantas por la presencia de parasitoides y depredadores, y vimos que los tomillos, tanto el Thymus hiemalis, que es el tomillo de invierno, que es un tomillo, podemos decir, autóctono de la zona de Almería, se encuentra en las zonas costeras de Almería y Murcia, como el tomillo vulgar y el romero, las labiadas, soportan mucha biodiversidad, muchos enemigos naturales, tanto parasitoides como depredadores, pero aparecen plantas como el perejil de mar, la efedra y este tomillo, que sin tener mucha mosca blanca ni mucho tri, soportan mucha cantidad de enemigos naturales. Estas plantas nos interesan. Bueno, con toda esta información, a la hora de establecer un seto, tenemos que escoger cuáles son las plantas que nos interesan para hacer este control biológico por conservación, y podemos seguir diferentes estrategias.
podemos escoger una estrategia de abajo arriba. Eso depende de la calidad y de la cantidad del primer nivel trófico, es decir, de la planta. O podemos hacer un control biológico de arriba a abajo, promocionando la presencia del tercer nivel trófico, es decir, los depredadores y parasitoides, es decir, plantas que soporten muchos enemigos naturales y poca plaga. O la situación más común y más abundante, que es el incremento de la biodiversidad, que aunque tengan mucha plaga, tengan muchísimos enemigos naturales también. Si atendemos a la estrategia de abajo arriba, lo que tenemos que hacer es evitar estas plantas, porque van a traer mucha plaga. Nosotros no hemos encontrado en nuestro estudio ninguna especie que solo atraiga plaga, lo cual es normal, porque ya habíamos hecho un análisis multicriterio buscando plantas que fueran atractivas para los enemigos naturales y no tanto para las plagas. Entonces no vimos ninguna que no tenga enemigos naturales y que solo tenga plaga. El control de arriba a abajo es el que trata de incrementar la presencia de enemigos naturales, por lo que hay que promover su presencia. Nosotros en este estudio hemos detectado varias plantas muy interesantes porque apenas tienen plaga y tienen muchos enemigos naturales. Por ejemplo, el perejil de mar, el cornical. No creo que sean plantas que aquí conozcáis mucho, creo que son más de zona de costa. Pero la olivilla, la filirea sí, el acebuche también lo conocéis, la retama, el arrayán, el durillo. Son plantas que apenas tienen plaga, pero tienen muchos enemigos naturales, soportan mucha biodiversidad buena. Y luego pues hemos visto plantas que tienen plaga, pero tienen muchísimos enemigos naturales. Estas son pues la bocha blanca, el oroval, la olivarda, la bolina, la albaida. Bueno, son plantas muy frecuentes en nuestro entorno que no vamos a quitar, porque es que forman parte de nuestro monte. Hay que conservar las que tengamos, pero quizás yo a la hora de establecer un seto dentro de un invernadero, pues no recomendaría ponerlas. Si las tenemos, las dejamos, pero a mí ahora mismo pues quizás me da un poco más de miedo hasta que no profundicemos un poco en si esas plantas me están quitando plaga o al final me la van a exportar. Entonces, en este sentido, no las considero a la hora de diseñar un seto. Lo que sí es cierto es que el daño potencial que pueda producir el establecer un seto en el que hay un cierto nivel de plaga es mucho menor que el papel beneficioso que van a tener estas infraestructuras ecológicas como fuente de alimento y refugio para soportar y mantener poblaciones de fauna auxiliar beneficiosa, no comercial, que al final van a proteger nuestro cultivo. Y eso está estudiado y publicado, que es mucho más beneficioso tener un entorno biodiverso que tener un entorno simple y aséptico. Nosotros al final con este ensayo lo que pretendíamos era poder ofrecer setos a la carta y poder escoger distintas combinaciones de plantas para situaciones o cultivos distintos, porque cada cultivo tiene sus problemas. Entonces, en este proyecto pues diseñamos combinaciones de plantas para hacer un mejor control de plagas en invernaderos de tomates, de pimientos. También este conocimiento es transversal y se pueden ofrecer combinaciones de plantas pues para setos, para frutales o para viveros y planta forestal, para controlar malezas, para zonas erosionables y por qué no para setos, para el olivar. Yo no soy experta en olivar, pero bueno, echando un vistazo a cuáles son las principales plagas y consultando la tesis de uno de los investigadores que trabajó en este proyecto, pues
bueno, voy a hablaros de algo que os pilla mucho más de cerca que los invernaderos. El olivar es un agroecosistema muy estable en el tiempo, no cambia tanto como los cultivos de invernaderos en los que cada año tenemos 2 o 3 cultivos. Y hasta hace muy poco no se daban tampoco muchos tratamientos y era un cultivo principalmente de secano, o sea que hasta hace no mucho era un ecosistema poco desequilibrado. En el olivar se han detectado unas 225 especies de artrópodos que pudieran ser potenciales plaga del olivo, pero la verdad y la realidad es que tan solo unas 12 son capaces de causar daños en nuestro cultivo. Tenemos en el olivar plagas clave muy problemáticas que causan daño en todas las áreas de cultivo a nivel nacional y que requieren tratamientos, como por ejemplo la mosca del olivo. Tenemos plagas secundarias muy importantes que se difunden por todo el área mediterránea, sobre todo, que causan daños importantes, pero de forma más local y ocasional, como el price, la polilla del olivo, la cochinilla negra. Y luego hay plagas ocasionales de importancia local y limitada, como la parlatoria, la eufiliura, liotri, en fin. El olivo en sí mismo posee una abundante y compleja comunidad de enemigos naturales, compuesta por gran variedad de parasitoides y sobre todo arañas, pero también hay escarabajos, hormigas, chinches y crisopas, neurópteros. Hemípteros son las chinches y neurópteros las crisopas. Como hemos visto, la mosca del olivo es una plaga clave que la manera de controlarla es con tratamientos químicos y tiene un control biológico deficiente. Sin embargo, tiene gran cantidad de enemigos naturales. Están descritas hasta 4 especies de parasitoides que pueden parasitar a la mosca del olivo, y ahí veis una amplia batería de depredadores que se comen a la mosca del olivo. Es decir, que todo esto son enemigos naturales potenciales que podríamos tener cerca y que nos ayudasen a hacer un control biológico más eficiente. Pero al igual que con los invernaderos, si no tenemos un suelo o el suelo lo labramos, no hay diversidad de plantas y no hay setos, seguimos teniendo un monocultivo que no es capaz de ofrecerle a estos enemigos naturales todos los recursos que necesitan para establecerse y quedarse a lo largo de todo el cultivo, ¿vale? Bueno, la polilla del olivo sí que tiene una cierta regulación por parte de sus enemigos naturales. Están descritas igualmente hasta 4 especies de parasitoides que pueden controlar la polilla del olivo en sus distintas fases, y también depredadores. El complejo de Chrysoperla carnea y Dicocrisia, que a estas horas ya me cuesta hasta pronunciar, lo leéis. Se sabe que controla muy bien a la polilla del olivo, y el Anthocoris nemoralis es un enemigo natural muy interesante para controlar esta plaga, por lo que debemos de potenciar la presencia de plantas capaces de conservar estos bichines cerca de nuestros olivos. Y luego la cochinilla negra pues también está bastante bien controlada de forma natural cuando tenemos un olivar bien manejado. Tenemos tanto parasitoides, 2 especies identificadas que controlan la cochinilla negra, como depredadores, los cocinélidos, los chilocorus, los bromus, los escimnus, comen mucha sisetia, y este bichín es otro neuróptero, un coniopterígido, que es primo hermano de las crisopas, que se conoce que aparte allí en Almería come araña roja, pero en el olivar pues come cochinilla negra. Los datos que aquí os cuento pertenecen a la tesis de Dani Paredes, la hizo en la estación experimental del Ceidín, en Granada. La idea es incrementar las poblaciones de enemigos naturales
mediante un manejo adecuado del hábitat. Como habéis visto, hay una batería grande de bichos capaces de hacer un control de las plagas que nos afectan, de plagas importantes. En cuanto al manejo del hábitat, este investigador hablaba del manejo de cubiertas vegetales, pues ya sean de trigo, zanahoria silvestre, vegetación espontánea. Él estudió distintos tipos de cubiertas y lo que vio es que atraen sobre todo gran cantidad de arañas y de parasitoides. Sin embargo, pues en algunas zonas son muy complicadas de establecer por la falta de lluvia y en el cultivo de secano, es decir, que tiene sus dificultades. Por otra parte, estudió la fauna asociada a las manchas de vegetación natural, leñosa, es decir, a las manchas de arbusto. Y en estas manchas de vegetación natural, arbustiva, lo que encontró fue una mayor abundancia de enemigos naturales que en las cubiertas. La presencia de arbustos y de manchas de vegetación natural favorecen la presencia del Anthocoris nemoralis y también del complejo de Chrysoperla carnea, de arañas y de linífidos, que lo que hacen es potenciar un efecto positivo en el control del price y de la ofiliura. Es decir, que donde hay más, aquellos olivares donde hay más manchas de vegetación arbustiva, hay un mejor control de estas plagas. En función del estudio que hemos estado llevando a cabo allí en la estación, junto con la estación del Zaidín, pues si yo tuviera que establecer un seto para el olivar, pues yo buscaría especies vegetales muy atractivas para estos depredadores generalistas. En este sentido hemos visto que el ricino, la olivarda, los tomillos, las genistas, las efedras soportan gran cantidad de depredadores generalistas. Me refiero a chinches sobre todo, arañas, muchas crisopas son generalistas. Pondría especies que atraigan la presencia de parasitoides autóctonos no comerciales. Por ejemplo, no sé si aquí lo tenéis, el Lithium intricatum, allí le decimos el espino cambrón. Hay otras especies de espino y de Lithium por estas zonas. La filirea, el romero, los tomillos, las retamas, sí son especies que podéis encontrar por aquí. Plantas que ofrezcan presa alternativa a los antocóridos, al Anthocoris nemoralis. El tomillo y allí le decimos bufalaga, la Timelaea hirsuta. Es una planta muy presente. No estoy segura si por esta zona la veis. El interés que tiene es que florece a final de verano y que tiene una floración muy muy profusa. Produce mucho polen, por eso le gusta mucho a los antocóridos. Plantas productoras de polen, pues la cebuche, la olivilla, esta Timelaea, le interesa mucho a los antocóridos. Y plantas que ofrecen refugio a las crisopas pardas, aquí no he puesto la crisoperla, pero también, y a los cocinéridos de género Escinos. Esta planta es la cedra, yo creo que la podéis encontrar por aquí, la cedra fragilis. En fin, lo que hay que, y ya voy terminando, lo que hay que tener en cuenta a la hora de establecer setos son las distancias ecológicas, es decir, la distancia que debe de haber entre el cultivo y estas infraestructuras ecológicas. Lo digo porque de nada me sirve tener un seto y una hectárea de cultivo, ¿vale? Las relaciones que se establecen entre las plagas, los fitófagos y los enemigos naturales se establecen la mayoría de ellas en torno a los 10 metros, ¿vale? Ahí es donde se establecen la mayor parte de las interacciones entre las plagas y sus enemigos naturales. Cuando ya vamos aumentando el radio de acción a 50 metros, pues ahí podemos ver la acción de algunos ácaros fitoseidos y de algunos parasitoides. Cuando aumentamos las distancias a 100 metros ya estamos reduciendo el radio de acción de los ácaros fitoseidos, de muchos parasitoides y de algunos escarabajos depredadores como la cicindela, que es muy interesante. A medida que aumentamos la distancia a 500 metros, lo único que podríamos esperar que acudiera a nuestro cultivo son insectos voladores
de media distancia, como algunos sírfidos, mariquitas, chinches, pero más allá de 500 metros, lo único que podemos esperar son algunas crisopas que vuelan muy lejos, muchos metros, y algunos sírfidos, y ya está. Entonces, en este sentido, a la hora de establecer setos, infraestructuras ecológicas, la distancia máxima deseable serían unos 100 metros, y hay que tener en cuenta que la influencia de la biodiversidad funcional a nivel de la explotación va a estar en torno a 100-200 metros. Lo que tenemos que intentar conectar de alguna manera las manchas de vegetación natural que tengamos con el establecimiento de setos. Es como intentar hacer pequeñas carreteras, autovías, para que la fauna auxiliar se introduzca dentro de nuestros cultivos, viendo que no son capaces de volar mucho más allá de 500 metros. Entonces, bueno, tener una mancha aislada no nos va a arreglar el problema. La idea es interconectar. El problema de los paisajes agrarios es que están muy fragmentados y los auxiliares no son capaces de colonizar el cultivo porque no encuentran los recursos, con lo cual lo que hay que ofrecer son estas autovías verdes en forma de infraestructuras ecológicas. Bueno, la mejor manera de asociar plantas para hacer un seto es fijarse en lo que hay en la naturaleza. La naturaleza es sabia, entonces, por lo menos en la zona donde yo trabajo, pues asociar las retamas, las adelfas con romeros y tomillos es una buena idea. Siempre te las encuentras juntas, o meter lavandas, los lentiscos, los palmitos, las esparragueras. A lo que voy es que la naturaleza te da las claves de lo que tienes que combinar, siempre que nos fijemos en un hábitat no degradado, ¿vale? No muy manipulado por nuestra mano. Y bueno, nada más. Este es el equipo de personas que hemos trabajado y seguimos trabajando en el tema del manejo del hábitat. Ella es Estefanía, actualmente está en el IFAPA de La Mojonera, es un centro de investigación que pertenece a la Junta de Andalucía y está justo enfrente de nuestra estación experimental. Y estos tres investigadores son Emilio Benítez, Mercedes Campos, que seguramente la conoceréis, trabaja en el Zaidín, lleva muchos años trabajando en el olivar, en control biológico por conservación, y él es Dani, que es el investigador del que he extraído estos datos para mostraros, el autor de la tesis. Y nada más, agradeceros que me escucharais durante tanto rato. Muy bien, muchas gracias.